Bueno, vamos a iniciar. Entonces, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la charla de prototipado. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar el profesor Fernando Bernal. Entonces, él nos va a hablar acerca de TRL, como todos ustedes bien lo saben. Y bueno, antes de dar inicio a esta charla, les quisiera comentar lo que son las píldoras del día de hoy. Entonces, bueno, primero que todo, espero que ya todos hayan podido presentar la evaluación de desempeño. Sin embargo, si por alguna razón alguno de ustedes lo ha olvidado, les recuerdo que tienen hasta el día de hoy a medianoche para realizarla. Todo aquel que no la haga, como ya se les ha dicho, automáticamente tendrá cero en esta evaluación. Eh, Además, les quería comentar que los profesores mentores se les había dado plazo hasta, bueno, se les dio plazo hasta el día de hoy para subir lo que son las calificaciones de la primera entrega del trabajo escrito. Entonces, para todos aquellos que lo deseen, el día de mañana ya pueden ingresar al Moodle y ahí mismo donde ustedes realizaron la entrega pueden consultar su calificación. Bueno, además, en este tercer punto, esta tercera píldora, que es la entrega de la cuartilla al profesor mentor, hace referencia a la cuartilla donde cada uno de ustedes de forma individual, a menos de que su profesor mentor lo haya especificado diferente, eh, muestre en una hoja, pues, cómo, dependiendo de la triple oferta a la que ustedes asistieron, esta pudo haber contribuido de alguna manera al proyecto que ustedes han estado realizando. ¿Vale? Entonces, como les digo, esta es individual, a menos de que ya sus profesores mentores les hayan comentado que mejor lo hicieran en grupo para integrar de una vez todas las ofertas, pues, a las que asistieron cada uno de los integrantes. Para esta entrega no hay como habilitado eh, no sé, ninguna parte del módulo está habilitado para esto. Entonces la idea es que ustedes tengan listo esto para la sesión de mentoría del día miércoles, para que lo discutan ahí con sus profesores mentores, ¿vale? Entonces les recuerdo, esta no tienen que subirla al módulo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, por último les quería comentar que lo que es la encuesta de percepción de la charla que ahorita nos va a ofrecer el profesor Fernando Bernal, la pueden realizar hasta el día 29 de abril a la medianoche, ¿listo? Y por último, que el día lunes siguiente, el 4 de mayo, se va a realizar un conversatorio sobre habilidades blandas. Entonces, este conversatorio, a diferencia de las últimas charlas que se han desarrollado, esta sí va a ser magistral, entonces no tienen que hacer ningún tipo de inscripción ni nada similar. Esta sí es para todos los inscritos en la asignatura, ¿vale? Entonces, no sé si por acá alguien haya escrito algo. Ok, no, entonces, bueno, si no hay ninguna duda, no tienen ninguna pregunta, doy paso al profesor Fernando Bernal. Entonces, profe Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Andrei. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan Sí, todos? sí, señora, ahí se le escucha perfecto. Perfecto. Entonces, eh, voy a activar mi cámara para saludarlos. Ahí me están viendo. Muy buenas tardes. El día de hoy fui invitado para que charlemos, para que yo les muestre la herramienta TRL. Eh, Hay un mensaje allí para Andrei Sí, de cara. Activemos este chat, lo voy a estar mirando todo el tiempo para sus preguntas, dudas, quejas, reclamos, opiniones acerca de lo que ustedes van desarrollando en sus proyectos. Entonces, tengámoslo bien activo. Trabajo en el grupo Innovate con el profesor Alfonso Herrera desde hace un año y medio aproximadamente. Eh, Excúsenme, que aquí me enredo con este. Me están viendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde hace un año y medio, acompañando los proyectos de emprendimiento e innovación que producen los estudiantes de la universidad, los egresados de la universidad, los servicios del grupo Innovate
y el programa de emprendimiento pues están orientados a toda la comunidad universitaria y nuestro propósito es promover, generar emprendimientos de base científica y tecnológica. Para ello, pues es muy pertinente hablar del TRL como herramienta de clasificación, de medición, pero también como con una visión gerencial, que es como mi intención compartirles a ustedes estas ideas. Bueno, una breve presentación. Soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Nacional en Bogotá. Me especialicé en finanzas, después en marketing digital, estudiando el tema de emprendimiento, modelos de negocios. He trabajado con algunas universidades y algunas unidades de emprendimiento, algunos programas de emprendimiento de Bogotá. Entonces, pues cualquier tema, duda posterior a esta charla, pues con gusto las resolvemos. Mm, tengo, tengo una presentación que la voy a compartir ya, que quiere primero, excúsenme, que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, hablar y compartir la pantalla. La presentación que también la pueden encontrar posteriormente en el sistema de información, en el Blackboard, en el Moodle, perdón, no sé cuál es la herramienta que se utiliza. Ya están viendo ustedes mi pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Es Blackboard o es Moodle, Andrei? Moodle. En el Moodle pues la podrán encontrar. Entonces, bien, aquí ese es el logo de Innovate, del grupo Innovate, que es el grupo de investigación que estudia el emprendimiento de base científica y tecnológica. La charla, pues bueno, herramientas tecnológicos. Ese es el propósito. Excúsenme. Listo. ¿Qué es? Básicamente, una definición muy general. Digamos que es un concepto bastante sencillo. Si ustedes conocen el concepto de rúbrica, se parece, o de termómetro, se parece, pues, el concepto de regla, ¿sí? Un sistema de medición. Las generalidades, vamos a hablar unas cuantas sencillas. ¿Cómo funcionan? Aquí sí nos vamos a quedar bastante tiempo. El suficiente para lograr transferir como todo el contenido. Eh, una contrastación sería el punto 3, una contrastación del TRL con el MRL y con el SCRL, como herramientas también de visualización, de gerencia, pero también puede ser de, de, de formulación de actividades. Ya lo veremos. El TRL, el punto 4, es el TRL y el ecosistema de innovación y emprendimiento. Una mirada desde lo que tiene Colciencias o Inminciencias y una mirada más propia con lo que podría complementarse el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Ese concepto de ecosistema en, en el pequeño mundo, por ahora, bueno, generalmente siempre es pequeño en todas las economías, el pequeño mundo del emprendimiento eh, se le denomina ecosistema a ese conjunto de personas, instituciones que están promoviendo la creación de empresa, ¿sí? En Colombia les digo que es pequeño porque uno se conoce con todos. Si uno es mentor, se conoce con otros mentores y digamos que no hay tantos mentores. Yo creo que en la medida que los ecosistemas y las economías son grandes, pues habrán más personas en estos ámbitos, ¿no? Entonces, el tema de ecosistema es como ese conjunto de personas e instituciones que se dedican a la creación de empresas. Entonces, ya, Technology Readiness Level es lo que significa el TRL. ¿Qué es? Se puede entender como nivel de maduración o el nivel de alistamiento, ¿sí? ¿Qué tan listo está o qué tan maduro está un producto tecnológico o una tecnología? Leyéndolo es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios tecnológicos
permite identificar las características de los proyectos en cada uno de sus momentos de desarrollo. Nos podemos preguntar, cuando abordamos un proyecto, nos podemos preguntar de dónde, o deberíamos preguntarnos de dónde partimos, ¿sí? Si hay ya un desarrollo, si hay una investigación, si hay un prototipo, si hay un producto mínimo viable, si hay pruebas o no, cuando nos invitan a participar de un desarrollo, ya sea como emprendedores o cuando llegamos a una empresa y nos asignen a un proyecto. ¿En dónde estamos? Pues en qué parte está, en qué fase de desarrollo está el proyecto, eh, qué ha sucedido, qué se ha hecho y también cuánto nos falta. Son preguntas claves que uno podría hacerse y que tienen que ver con esta metodología del TRL. Sabiendo eso, respondiéndonos eso, pues podríamos saber qué pasos siguen, qué está haciendo falta, qué acciones y recursos están haciendo falta importante saber qué aliados, qué actores claves están allí y nos sirven para continuar nuestro proyecto de desarrollo tecnológico. Mm, Preguntas, pues ahí estoy pendiente. Este es el concepto de TRL. Generalidades, pues es un concepto que nace en la década de los 70 del siglo pasado en la NASA. Las primeras aplicaciones que ustedes pueden encontrar en Internet habla, hablan sobre que si el dispositivo está listo para que lo utilice una aeronave, por ejemplo, un sistema de navegación, un diseño de comunicación entre naves, bueno, todos estos, digamos, proyectos se les clasificaba o se utilizaba con ellos el TRL. De esa manera se veía si estaba maduro o no, listo o no para ser implementado en el sistema aeroespacial de los Estados Unidos. Hoy se aplica en diversas industrias, diferentes países, en biología, en temas de farmacia. eh, Se sigue implementando, perdón, se implementa en Europa para formular la política que tiene que ver con ciencia y tecnología. Se utiliza en México, al igual que en Colombia, en el Instituto para la Promoción de la Ciencia y Tecnología en México, igual que en Corciencias o MinCiencias, se aplica para identificar en qué fases se agrega valor a los proyectos y también quiénes deberían estar en esa, llamémoslo, ruta de maduración de los proyectos, qué entidades o qué personas, qué expertos deberían estar allí apoyando todas las iniciativas de desarrollo de tecnología y de ciencia y de productos tecnológicos y servicios tecnológicos. La última dice el TRL, ok, puede ser aplicado también a ciencias sociales, a la economía, a las artes, a las humanidades, a los negocios, al lenguaje, a la educación, pues por lo que el concepto es tan general, es como un sistema de medición donde va señalando estadios de desarrollo, pues también se puede coger ese mismo concepto para aplicarlo a todas estas áreas, no solamente para la ciencia y la innovación y tecnología, sino otras áreas. Entonces, pues sin más, vamos a ver cómo funciona. Se trata de 9 niveles, ¿sí? Se han caracterizado 9 niveles de desarrollo y la idea es mirar aquí qué contiene o cómo se debería ver un desarrollo tecnológico en cada uno de estos niveles. Para eso, haciéndolo más práctico, vamos a ir por la historia del mouse, de ese aparato que se creó por los 70s y pues que hoy en día ya son ópticos, son diferentes, no son ni siquiera como se ve allí el último a la derecha, sino son mucho más especializados. Eh, Tomando las fases de, de, de desarrollo, según lo que dice MinCiencias, tenemos que el TRL1 avanza sobre la investigación básica, ¿sí? El TRL2, 3 y 4 tiene que ver con investigación aplicada.
El TRL 5, 6 y 7 estamos hablando de desarrollo tecnológico y del 7 al 9 estamos hablando ya de una innovación. Para continuar, quiero lanzar una pregunta para que el que quiera con su voz contestarla pues súper bien, o si no por allí por el chat vayan ustedes poniendo cuál es la diferencia entre una invención o un invento y una innovación o la innovación. Estaba allí leyendo el chat. Entonces, esa pregunta está ahí sobre el aire, unos segundos para que ustedes se pongan sus respuestas. ¿Qué es una innovación y qué es una invención? ¿Cuáles son las características que las distinguen? eh, tenemos 26 personas en la audiencia. Chile. Bueno, pues se me ocurre que un invento no necesita ser útil, pero una innovación sí que lo necesita hacerlo. ¿Tu nombre cuál es? No te veo. ¿Quién me está hablando? ¿Aló? Hola, hola. ¿Y ya se me oye? Sí, yo te escucho. Vale, soy Daniel, Daniel ya te Maldonado. encontré. Bien. Daniel, sí. Vale. ¿Me repites? Es que estaba buscándote y como que para tener tu opinión fresca. Vale. Vale, no hay problema. Entonces, se me ocurriría que de pronto un invento no necesariamente tiene que ser útil, pero una innovación sí tiene que ser útil, tiene que tener un propósito y efectivamente mejorar de alguna manera procesos ya existentes. Sí, sí, te compro la idea. Aunque hay como unas cosas ahí un poco débiles en la idea, pero no importa, digamos que no te la compro porque también, ¿qué era? Que un invento también tiene un propósito, pero por el lado que sí te la compro totalmente es, agrega valor para alguien lo encuentra muy útil. Entonces, de acuerdo, Daniel, sí, sí, sí. ¿Qué otras apreciaciones, Jaime? Dice... Pero mira, me devuelvo un poco antes de leer a Jaime. Eh, yo creo que también un invento podría generar valor, podría generar una utilidad. No es que necesariamente sean totalmente inútiles, eh, pero sí hay una distancia entre que las personas encuentren esa utilidad realmente valiosa o no. Digamos allí como para contribuir un poco más en esa opinión. La innovación es la idea, perdón, Jaime, la innovación es la idea, la invención, la materialización de esa idea. Bueno, digamos que yo ahorita voy a poner mi acepción y digamos que después de leer muchas cosas coincido, esta que yo les voy a decir coincide con otros profesionales, con otros autores y entonces también como que no te la compro completa, Jaime, esa idea de que la innovación es la idea, porque hay muchas ideas y la innovación tiene un aspecto importante que, que yo creo que van mucho más allá de la idea. Entonces ya lo vemos, ya lo vemos. María Camila, dices, la innovación va dirigida a una aplicación en específico. La innovación va dirigida a una aplicación en específico. Si me puedes de pronto ampliar, María Camila, sobre esa idea, mm, porque de pronto sí entiendo, pero yo creo que se puede desarrollar más esa opinión. La invención es algo que no se ha hecho antes, más la innovación es poder usar algo ya creado de una manera diferente. Daniel Felipe. Bien, hay cosas ahí chéveres. Ya ahorita conciliamos, que la idea pues es no, la verdad no la tiene una sola persona, la verdad digamos, se acuerda, ¿no? La innovación puede Se estar podría basada decir que en innovación una también es una invención. actualización.
Jason, ya te leo. ¿Hay alguien que quiere Sí, la yo palabra? tengo una pregunta. ¿La parte de innovación se puede considerar como una actualización, por así decirlo? La innovación se puede considerar como una actualización. Sí, exacto, como de algo que ya esté creado, pero pues se vaya a mejorar. Vale, yo creo que una innovación se puede mejorar, ¿sí? Yo creo que un invento se puede mejorar y convertirse en una innovación, ¿sí? Entonces, esas dos cosas que dices, sí, sí, pueden proceder, pueden proceder. Y lo chévere es que ahorita les cuento lo que yo he encontrado, digamos que otros autores también consideran, y es como el concepto general que se aplica para definir qué es una innovación y qué es una invención. La innovación, me había quedado en Jason, ¿no? La innovación puede estar basada en una invención que da valor agregado. La invención es la primera aproximación a una solución. Sí, de acuerdo. Sí, es como de las construcciones que han ustedes puesto allí por escrito y también dicho que están más completas, ¿no? Un invento es algo novedoso, dice María Daniela. Un invento es algo novedoso. Sí, un invento puede tener diferentes niveles de novedad, ¿no? Eso es una medición que hacen los que estudian las patentes. ¿Qué nivel de novedad tiene? Entonces, ¿es muy novedoso o es poco novedoso, ¿no? ¿Y en qué nivel y en qué sentido está esa novedad? Entonces, pues bien, sí, la innovación se da cuando el invento se pone a disposición del público. Bien, no solamente cuando se pone a disposición del público, sino es cuando el público lo demanda. Y entonces ahí entro yo ya a contribuir con mi opinión de que una innovación se distingue de una invención en la medida en que un público específico, un sector de la sociedad, le ha encontrado valor, lo usa y lo interioriza y se vuelve una, un hábito en muchos casos. Incluso esas innovaciones pueden cambiar los valores, los principios, las costumbres. Bueno, los valores y los principios no, pero sí las costumbres de una sociedad, ¿no? Y las innovaciones más globales, pues son las que han cambiado en muchos países los hábitos y las costumbres, ¿no? A nivel global, pero también pueden haber innovaciones locales. Entonces, para conciliar como todo lo que está allí escrito, yo creo que una invención, un invento, un aparato, una metodología incluso, eh, se queda hasta el nivel de invención o de invento si ese aparato, esa metodología, ese, esa tecnología no termina siendo demandada por una persona, por un grupo de personas, ¿sí? Ese quiere decir que se da la oportunidad o debería haber la oportunidad para que esa invención termine siendo comprada, es decir, ofertada al público para venderla, para que la gente la use. Eh, bueno, hay incluso personas como el creador del blockchain que resuelve una, un problema técnico para las monedas virtuales, para las criptomonedas. El blockchain, el autor del blockchain es anónimo y esta persona regaló el conocimiento. Eso también es una innovación que no rindió, digamos, regalías a un dueño, pero también pudo haber sido así, ¿no? Esto lo hice yo y para que la gente lo use, pues me paga. Entonces, pues, digamos que no solamente es que se comercialice, sino que se use, que la gente le encuentre valor, lo apropie, y eso con el tiempo va a ir generando cambios en comportamientos, cambios en la economía, y es cuando hablamos de innovación. Todo lo demás se puede decir que queda a nivel de invención, que esas invenciones pues no es ejercicio muerto, ¿no? En algunos casos, porque en el futuro uno puede encontrarle valor a esas cosas, ¿no? Puede cambiar algunas cosas en el mercado, en la vida,
complejidades como las que estamos viviendo pueden llegar a tener efectos y utilidad para algunas invenciones que antes nadie usaba, se pueden decir que pueden convertirse en innovaciones hoy en día. Sobre otros dos aspectos que creo que se mencionaban es que una invención puede ser de dos tipos, perdón, una innovación puede ser de dos tipos. Una innovación, bueno, y creo que las invenciones también, pero hablando de innovación se habla de innovación incremental y se habla de innovación disruptiva, donde la incremental es esos mejoramientos, que creo que alguien hablaba de ello, esos mejoramientos de un producto pueden convertir en que se convierta en una innovación y sea adoptado por muchas personas. O podemos tener un producto que ya se describe como innovación y a esa innovación se le hacen mejoras y se refresca, digamos, esa innovación. Eso es lo que tiene que ver con innovación disruptiva. Y el otro concepto es la innovación incremental, que es eh, inventarse algo nuevo, que eso sí es muy difícil. Algo nuevo y además que ese algo nuevo termine cambiando drásticamente y rápidamente el comportamiento de las personas y los países y las empresas, por ejemplo. Entonces, podemos tener una invención que haciéndole innovación incremental o mejoramientos incrementales, podemos convertirlo en una, en una innovación que pueda llegar a ser disruptiva si llega a cambiar la vida de muchas personas. Entonces, mmm, entonces voy a retomar rápido. Andrea Carolina, ¿la innovación se asocia con las ganancias? Pues sí, pues realmente uno piensa en innovaciones desde el punto de vista corporativo, pues para ganar más dinero. No, porque si yo logro hacer que un producto lo apropie mucha gente, pues voy a poder tener la posibilidad de un flujo de caja importante. La innovación es la idea y la invención, la materialización de esta. Pues bueno, vemos ahí que la innovación no solamente es la idea. Para llegar a la innovación tenemos que pasar por todo un proceso que yo creo que se describe en el TRL, porque la idea misma no es la innovación. Tenemos que lograr tener un producto, probarlo, que la gente lo apropie y ahí sí tenemos innovación. Daniel, la invención es algo que no se ha hecho antes. Pues mira que no es tan cierto porque el concepto de Palm es previo al smartphone y es muy parecido. Entonces yo creo que la Palm salió antes, pero de pronto salió muy pronto para el nivel tecnológico, para el nivel de maduración, no sé, de la apropiación del Internet, de las personas, de la tecnología misma de intercomunicación. Una Palm era muy restringida. No sé si conocen qué son las Palm, podrían buscarla allí en sus ordenadores, en sus computadores. Y es un concepto previo al smartphone. Entonces, mmm, no es necesariamente una invención, algo que no se ha hecho antes. Más la innovación es poder usar algo ya creado de una manera diferente. Es posible, sí, es una manera, es una táctica para generar innovación. Utilizar algo de una manera diferente. La innovación puede estar basada en una invención que da valor agregado, sí, perfecto, tiene que ser así. Y la invención es la primera aproximación de la solución. Sí, de acuerdo. Y María Daniela dice, un invento es algo novedoso, eso ya lo habíamos reflexionado, la innovación se da cuando el invento se pone a disposición del público. Tienes razón también. Entonces, bien, esto fue un momento allí para reflexionar sobre qué es una innovación y qué es una invención. Súper clave para todos los ingenieros tenerlo súper claro. Ahora sí, vamos por cada uno de los 9 niveles. El TRL1 habla de los principios básicos observados. Todo proyecto inicia con una observación. En este caso, voy a leerlo. Ese es el concepto del nivel más bajo, perdón, ese corresponde al nivel más bajo en cuanto a nivel de maduración tecnológica. Comienza la investigación básica, desde ese momento comienza la investigación básica. Se comienza la transición a la investigación aplicada, bueno, muy evidente, según las fases que habíamos visto antes. En esta fase de desarrollo no existe ningún grado de aplicación comercial. Es algo así como que tú ves que el reactivo A reacciona con el reactivo B de una manera violenta.
Eso es una observación. Comercialmente, ¿para qué sirve? No, pues de pronto no lo sabemos. Hay que mirar, hay que avanzar en el TRL para saber si tiene algunas funcionalidades, aplicaciones prácticas y pues posteriormente comerciales. En el primer gráfico yo pongo allí unas personas experimentando, observando, contrastando, tomando resultados y conclusiones en laboratorio. También esas observaciones se pueden hacer literalmente en campo, ¿no? Ya sea en un campo eh, con plantas, es decir, en el campo literal, o en el campo de otras ámbitos como industriales o como por ejemplo en la tercera imagen hay una persona como sufriendo un poco por tanto trabajo, llamémoslo. Supongamos que es que esa persona sufre porque tiene mucho trabajo en el trabajo, en su lugar de trabajo. Eso también puede ser una observación, que simplemente hay que tomarla en cuenta, hay que, mm, digamos, no descartarla. Ese sería el TRL 1. Aquí están todas las observaciones que ustedes han hecho en sus proyectos. El TRL 2 tiene que ver con el concepto de tecnología formulado. En esta fase puede empezar a formularse eventuales aplicaciones de las tecnologías y herramientas analíticas, como la simulación, análisis de la aplicación, como sistemas de información, sistemas matemáticos, comprobaciones, no sé, físico-químicas, que me den cuenta de que existe una aplicación para esa observación que ya tuve antes, ¿no? Entonces aquí es cuando yo defino, escribo puntualmente cómo se comporta, de qué componentes tiene, cuáles son, digamos, como los alcances de ese fenómeno que he observado. Aquí quiero empezar a orientarme hacia el ejemplo del mouse y yo estoy pensando, por ejemplo, que pudo haber sido la pregunta reto que orienta la formulación de esta tecnología, ¿cómo yo puedo desde el mundo offline afectar el mundo online? ¿No? Es cuando se empiezan a pensar en interfaces, es cuando se empiezan a pensar eh, las maneras como yo puedo introducir información dentro de un mundo digital, dentro de los computadores. Entonces, hoy podemos hablar de del mouse, pero también de las gafas de realidad aumentada. Puede ser una interfase que me conecta offline y online, esos dos puntos. Entonces, si yo formulara ese concepto y tuviera toda la información, digamos, del fenómeno, podríamos decir que tenemos un proyecto en TRL2 y una posible aplicación comercial. ¿Sí? Una posible aplicación comercial. En un TRL3 estamos hablando de la prueba experimental del concepto. Voy a leerlo rápidamente. Esta fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo. Aquí ya empezamos a investigar en forma, dentro de las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas a escala de laboratorios, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. En el TRL2 decíamos que se formula el concepto tecnológico, el concepto de cómo funcionaría eh, tal, 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 tal invento, ¿sí? Por ejemplo, tal invención, ¿cómo podría funcionar? Desde el TRL3 lo que tenemos que hacer es empezar a crear pruebas analíticas como planos, cálculos. Nuevamente podemos decir que podemos traer sistemas matemáticos, software que pueda validar, ¿no? Estas primeras etapas de la prueba experimental del concepto. Voy a leer las últimas dos. Esta fase implica la validación de los componentes de una tecnología, aunque esto no derive en la integración de todos los componentes del sistema. Y me perdona que lea, pues para que no se me escape nada, igualmente es muy corto. Pero entonces aquí miren que se puede hablar de las partes, ¿sí?
eh, que pueden funcionar o se estudia cómo podrían funcionar, pero todavía no es un sistema integrado, no es un sistema completo. Lo que ven ahí es un mouse en un esquema a la izquierda, como un esquema de interfase entre offline y online, pues la computadora que para ese entonces pues ya existían, y el mouse como está diseñado la imagen de la derecha, era el primer mouse que se desarrolló. Entonces, pasando el TRL4, si hay alguna pregunta, pues ahí estoy atento. Es la validación de componentes, subsistemas en pruebas de laboratorio. Entonces, ahí está el mouse en madera con un cable que leyendo y investigando también impuso muchos retos, no solamente el diseño del mouse en sí, sino el sistema de transmisión de los datos por medio de cable, y también esto requiere de un software. Por dentro no tiene en este estado de desarrollo, históricamente pues no tiene la esfera que tenían antes los mouse, sino eran dos ruedas puestas a 45 grados. Entonces el movimiento de estas dos ruedas en sincronía pues daban la sumatoria de un movimiento en 2D. Esta fase, voy a leerlo, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados, ¿no? Hay tantas partes, y se busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada, ¿no? Aquí hay como un estudio de las partes y cómo estas partes pueden llegar a ser un sistema. En Computer History están estas fotografías y también, pues bueno, en Internet, sino que en este lugar está como un poco más desarrollado. Estas imágenes también son y habla del TRL5. En esta fase, estamos a la mitad del desarrollo de una tecnología. Lo que estamos haciendo es la validación del sistema, subsistemas y componentes, pero en un ambiente relevante. Allí ya no es solamente el laboratorio, tampoco es un ambiente real, ¿sí? Tampoco es un ambiente real, sino es un ambiente que contempla una gran cantidad de variables que afectan el aparato o la invención. Entonces, voy a leerlo. Los elementos básicos de determinada tecnología son integrados, de manera que la configuración final es similar a su aplicación final. Sin embargo, la operación del sistema y tecnologías ocurre todavía en un nivel de laboratorio. Un laboratorio un poco más enriquecido, con más variables. Aquí podemos hablar de un prototipo de alta definición. En las anteriores TRL podemos hablar, voy a devolver ahí. Por ejemplo, este sería como el TRL4, donde tenemos un prototipo bruto, un prototipo de baja resolución donde exploramos algunas o validamos algunas hipótesis que se hayan formulado sobre las partes. En TRL5 tenemos un prototipo más desarrollado con el cual podemos validar más hipótesis o las mismas hipótesis, pero con mayor cantidad de variables, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, me voy a distanciar un poco de este ejemplo del mouse. En un ejemplo X, si nosotros estamos mirando el rendimiento de un aparato, tenemos, por ejemplo, variables como la vibración, el ruido, la iluminación, la temperatura, la humedad, la altitud, incluso si tenemos el factor humano también lo podemos meter ahí. Son todas estas variables que en un ambiente, aunque es relevante porque contempla muchas variables, aún es un ambiente controlado, donde yo puedo subirle la intensidad a determinada variable y, por ejemplo, apagar otra variable. Y de esa manera ver cómo se comporta el aparato, ¿sí? La invención.
Allí lo que ustedes ven es un video que está a la izquierda, está el profesor, el inventor, es un ingeniero, Doug, eh, no veo el apellido, ahora sí, Engelbart, haciendo una demostración del mouse. Entonces, esa demostración ustedes pueden verla allí en la página computerhistory.org, que fue incluso también la primera videoconferencia que se hizo. ¿Para qué? Para mostrar la demostración, perdón, para hacer la demostración de que el mouse funciona en un ambiente controlado, aunque relevante, es controlado. Y a la derecha, pues pueden ver como la integración del teclado, el mouse y bueno, otros controles a mano izquierda. Creo que eso es el TRL5. De la diferencia entre el TRL4 al TRL5 son como una mayor complejidad de las variables, mayor aproximación hacia un ambiente real y pueden ser, o también digamos que trata de la validación, es decir, realización de pruebas a ese producto. En el TRL6 se puede decir que nosotros tenemos un proyecto en TRL6 cuando hacemos demostración. En las anteriores, si ustedes ven, dice validación, ¿no? Son pruebas, son pruebas. Aquí ya se pueden hacer demostraciones, ¿sí? Que también, bueno, por supuesto, son validaciones de sistemas, subsistemas. Se tienen modelos y se tienen prototipos. Yo creo que aquí, igual que antes, hay prototipos. En TRL 3, 4 y 5, incluso en el 2, yo creo que pueden haber prototipos. Del prototipo del que se hace referencia aquí es un prototipo de alta definición o un prototipo funcional, un prototipo con el cual tú puedes validar muchas variables, muchas hipótesis. Incluso yo pensaría, estamos casi que a puertas de tener un producto mínimo viable. Que claro que yo creo que el producto mínimo viable se tiene es en el TRL7, que ya la diferencia entre un producto mínimo viable y un prototipo es que además de que tú ya puedes vender con un producto mínimo viable, pues puedes hacerlo es porque ese producto mínimo viable contiene todas las variables que tú puedes probar y que tú le estás ofreciendo al cliente. Mientras que en un TRL6 puedes tener aún prototipos que solamente validen, no sé, una gran cantidad de cosas, de variables, que contemplen una gran cantidad de variables mmm, y puedas con él validar tus hipótesis, una gran cantidad de ellas. Voy a seguirlo leyendo. En un ambiente en condiciones relevantes cercanas a las condiciones reales o las condiciones operativas. ¿Sí? Aún estamos en un escenario de laboratorio, pero ese laboratorio es casi como si fuera la realidad. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema. Está probado el sistema, estamos haciendo demostraciones en un sistema determinado, habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales. Es lo que yo les digo, que uno puede en este escenario suponer que vamos a aumentar al 100% la vibración, yo no sé, digamos, vamos a estresar el prototipo de una manera que, que no sería típico en un escenario real, pero podría ser posible. Entonces, bueno, aquí en las imágenes a la izquierda vemos un mouse redondo, desarrollado incluso con mucho desarrollo. Yo pienso que incluso fue pensado hasta casi que puesto a nivel comercial eh, de una empresa alemana. Y ahí a la izquierda
el señor que está en la computadora tiene el aparato. Entonces, digamos que este aparato tenía ya la esfera, ¿sí? Tenía la esfera y también leí que el reto también era transferir esa información por cable. Y bueno, a la izquierda, a la derecha tengo unos aparatos ya mucho más desarrollados, de pronto no los últimos, pero sí puede uno, digamos que decir que pueden ser los ¿cómo se dice? Los que vienen antes de cómo quedó al final, los predecesores. El TRL7, voy a pasar del TRL6 al 7, tenemos un sistema, tenemos un prototipo completo demostrado en ambiente operacional. Es ahí donde yo creo que puede ser, se le puede llamar a ese prototipo producto mínimo viable también. El sistema se encuentra o está muy próximo a tener una escala precomercial, ¿sí? Es decir, se tiene mucha certeza de que el diseño del mouse lo mejor va a ser así, funciona en un sistema, por supuesto que ya se ha hecho demostraciones y sobre casi que todas las variables o las condiciones de operación ha superado las pruebas. Es posible llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación. ¿Ok? Aquí ya uno tiene tanta claridad de que el producto está llegando, se está concretando, ya no está tan móvil, tan plástico, sino que ya está muy concreto. Y uno puede decir que podemos sacar información para la fabricación, podemos saber de qué material debe ser, podemos saber, por ejemplo, para la evaluación del ciclo de vida y la evaluación económica, que si hacemos un aparato de estos en titanio o en acero, pues va a salir muy costoso, pero que, por ejemplo, es posible con un tipo de plástico tener una alta durabilidad a un bajo precio. Entonces, eso también, digamos que tiene mucho que ver con la innovación, porque puede que hayan eh, obstáculos para la innovación cuando el precio es muy alto de algunos aparatos, ¿sí? Como que muy bueno, genera mucho valor, pero pues no lo puedo usar porque no lo puedo pagar. Entonces esa también puede ser una traba a la innovación, que se queda, como ustedes veían, justo antes del TRL7, es donde más se evidencian como muertes de la innovación en el Valle de la Muerte de la Innovación. Entonces, no puede calcular ya esquemas o, o aspectos de producción para tener la viabilidad económica de la invención. Y lo último dice que se cuenta con la mayor parte de funciones disponibles y probadas. Entonces, ¿cómo lo ven? Ahí va avanzando el TRL. eh, Funciona como una rúbrica, como un chequeo. Si ustedes se dan cuenta, en cada fase uno se puede concentrar en algo para probarlo, para dejarlo listo y después mirar adelante y decir, ahora qué viene. Después de tener un TRL7, lo que viene es tener un sistema completo, pues ya está completo, eh, pero tenemos que tenerlo calificado a través de pruebas y demostraciones en ambientes operacionales. Entonces, aquí sí, cuando nos hablan de ambientes operacionales, ya no estamos hablando de laboratorios, ni de laboratorios con mucha realidad, ¿sí? Mucha aproximación a la realidad, sino que estos son ambientes reales, operativos. Entonces aquí, imagínense, si uno está probando un sistema de navegación, en un TRL8, si uno le monta eso a un avión, pues tiene que funcionar y tiene que uno tener mucha certeza de que funciona y funciona bien, porque pues si no funciona, estamos arriesgando la vida de pilotos o por ejemplo en una industria estamos arriesgando la vida de los trabajadores o la productividad de las industrias, de las fábricas. Entonces pues aquí tenemos que tener una alta certeza de la funcionalidad. Entonces, en esta fase las tecnologías han sido probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas.
habiendo alcanzado en muchos casos el fin del desarrollo del sistema. Aquí uno puede buscar algunos grupos, digamos, de prueba. Algunas personas y decir, mire, señores, una empresa X, por favor utilicen esto en el día a día. Y en ese ámbito operacional uno estudia el rendimiento y mejora algunos fallos hasta tener la garantía de que ese aparato funciona. Ese es el TRL8, estamos listos. Esto ya el siguiente paso es tener un sistema operativo funcional que se ha puesto a prueba con personas reales, con industrias reales, donde yo ya no tengo control de las variables, simplemente las variables suceden y estas pueden ser extremas o no, y el aparato debería funcionar. Tengo una tecnología, sistema, en su fase final, estoy leyéndolo, probado y disponible para su comercialización y producción. Entonces, pues bien, hasta aquí sería esta parte de lo que contiene el TRL, cómo funciona, qué debería un gerente de tecnología estar pensando, qué debería un científico estar pensando, ¿no? En el caso de estar diseñando un producto nuevo. Ya sea que ese producto lo consiga desde un TRL7 y lo quiera llevar al 9, eso es un recorrido largo, y del TRL1 al 9, pues también, eso es una brecha gigante de un montón de validaciones, comprobaciones, como ustedes ya lo vieron o se los intenté demostrar. En esta fase, ustedes ya pueden tener o deberían tener la ficha técnica y el uso, no solamente de lo que puede esperar el usuario de ese producto, sino también cuáles son las características y las recomendaciones para su producción y la comercialización. Una cosa es producir un piloto y otra cosa es producirlo en escala real. Entonces lo que hay que venderle a una entidad grande es, mire, este es el producto y para producirlo usted debería tener una fábrica así de grande, le va a rendir tanto, bueno, todo lo que tiene que ver con el escalamiento. ¿Preguntas? ¿Lo encuentran de utilidad? Uy, María Daniela, creo que hay varias preguntas que no había visto. Eh, Daniel, ¿la invención es algo que no se ha hecho? Ay, no, mentiras. Ah, no, mentiras, disculpen. Son las mismas preguntas de antes. Entonces, pues bien, si tienen preguntas allí, me las dejan. Ese es un resumen donde está arriba el TRL, las fases. En las flechas verdes están como la conceptualización, el resumen de lo que debería yo encontrar en cada uno de los niveles. Y abajo pues hay una conceptualización de la fase también. Investigación básica, investigación de laboratorio, desarrollo tecnológico, demostración de la tecnología, desarrollo de producto y un producto completo. Entonces, pues obviamente para una empresa grande es muy atractivo o es más atractivo que un emprendedor o un innovador le diga, tengo este producto que soluciona este problema, pero está en fase de desarrollo de producto, está mejor dicho casi listo, porque para esa empresa va a sentir menor riesgo de invertir su tiempo y sus esfuerzos y sus billetes, sus pesos y sus dólares en terminar de madurarlo y llevarlo al mercado, escalarlo y llevarlo al mercado, que si un innovador le dice, tengo una idea o tengo una observación en TRL1 o en TRL3, 4, 5, 6, eso muchas veces las empresas, por lo menos la lógica empresarial, no llega hasta allá, ¿sí? No llega hasta tener interés por un estado de desarrollo de producto en TRL 3, 4, 5, 6. Es más, y es lógico, entendiendo la lógica de mercado, que un gerente, una empresa, un grupo empresarial optimizaría su valor en el mercado si le apuesta por tecnologías que estén
que hayan pasado el Valle de la Muerte o estén muy validadas en por lo menos un TRL7. Entonces, bueno, eso sirve un montón para también saber en qué invertir, en qué empresas invertir. Aquí quiero, bueno, pasar, si no hay dudas sobre lo anterior, comentarles sobre las otras dos, digamos, reglas o formas de medir la manufactura y las cadenas productivas, que es el Manufacturing Readiness Level y el Supply Chain Readiness Level. Aquí está, se las dejo ahí de impacto, toda de una, se las muestro ahí. Tenemos a la izquierda la lista de pasos del TRL, del 1 al 9. En la mitad en verde tenemos el Manufacturing Readiness Level, que responde a la pregunta, ¿y toda esta tecnología que estamos desarrollando, cómo la vamos a producir? ¿Sí? Entonces va desde la identificación de los aspectos básicos de manufactura, ¿sí? Continúa en un MRL2 con la identificación de los conceptos de manufactura. El 3 dice, ya habla de pruebas de concepto, ¿sí? O sea, el desarrollo de las pruebas de concepto. Lo que nos dice el TRL es que hay que hacer unas pruebas, pero estas pruebas es construyendo unos prototipos. ¿Estos prototipos cómo se construyen? Pues bueno, vamos a mirar desde el MRL cómo vamos madurando esa construcción de esos diversos tipos de prototipos que debemos hacer y probar. El MRL 4 dice cuáles son las capacidades para producir la tecnología en un ambiente de laboratorio. El TRL 5 dice, habla también de las capacidades de producir los componentes en un ambiente relevante, también de ese prototipo. El 6 dice, habla sobre la capacidad de crear sistemas, de producir los sistemas del prototipo en un ambiente relevante también. Este ambiente relevante es como una prueba de campo, una prueba de laboratorio, pero con muchas más variables que son muy aproximadas a un ambiente real. El MRL 7 habla de la capacidad de producir sistemas y subsistemas y sus componentes en un ambiente representativo de producción. Es decir, ahora sí, de veras vamos a fabricar este mouse o este aparato, ya con mucha más seriedad, con mucha más inversión, entre otras. El TRL8 ya no es mirar las capacidades, sino montar el piloto. Aquí hay que hacer una fábrica, una producción, o si estamos hablando de servicios, pues tenemos que montar todo no sé, lo que necesitemos para prestar el servicio, de tal manera que podamos realmente producirlo o prestar el servicio, producir el bien o prestar el servicio en una baja, en una tasa de producción baja. El siguiente MRL es el 9, que es lo mismo, pero con discúlpeme, no es lo mismo, sino es la demostración. El 8 es como tener la capacidad de tener, o sea, no la capacidad, sino una línea piloto con las capacidades de demostrar. Y el siguiente es como la demostración, la efectiva demostración de que se puede producir una baja producción, una baja cantidad, y que se tiene la capacidad ya a puertas de producir a full rate, a, a tasa completa. Bueno, allí este es, digamos, lo que tiene que ver con el MRL, que si ustedes miran desde un punto de vista gerencial o de gestión de proyectos, pues no es solamente desarrollar la tecnología, sino que también tengo que desarrollar la manera como se produce, que
que se aprende mucho desarrollando el prototipo. Se aprende la manera como se va a producir industrialmente, haciéndolo en prototipo y en escalas bajas. Entonces, de eso es lo que nos habla el MRL y creo que es interesante ver esas dos visiones de manufactura y de desarrollo tecnológico, porque ¿cuál sería el caso en que nos veríamos si no se hacen las dos al tiempo? Que terminamos en un TRL9 en la lista azul abajo, con un sistema listo, probado, o sea, funciona. Y nos acercamos a un inversionista, un gobierno, una empresa grande, por ejemplo, Ecopetrol. O sea, estamos desarrollando una tecnología para, no sé, buscar agua subterránea, o buscar petróleo, bueno, en fin. Y Ecopetrol nos pregunta, bueno, ¿y esto cómo se produce? ¿Cómo se monta? ¿Cómo se crea? Entonces, de esa pregunta a tener la respuesta es todo el MRL, que entonces la idea no es decir, uy, no, no lo tenemos, sino ya lo recorrimos, lo pensamos y tenemos incluso, puede ser, un estudio con todos los diseños y capacidades que se tienen que tener para una producción mínima. Eso es un buen punto de partida para un inversionista que termine de madurar el MRL y llevarlo a un MRL9, ¿sí? Entonces, pues si ven, es clave también pensar en cómo se produce. Es más atractivo tener, para un inversionista haber tenido esto y pues para un emprendedor, un innovador, pues es más atractivo porque puedes cobrar más si en algún momento dado quieres vender esa propiedad intelectual que has desarrollado, ¿no? O sea, ya no hay casi que ningún riesgo, porque ya está probado. Tenemos un TRL9, un sistema operativo listo para despliegue en cuanto a la tecnología y en cuanto a la manufactura, incluso estamos en un TRL9, un MRL9 con un piloto con capacidad alta de producción. Entonces, aquí incluso vale la pena es más bien no venderle esto a alguien, sino hacer abordar como una visión de emprendedor y buscar más bien es el inversionista o el crédito para montarlo, para hacerlo real, porque realmente ya hay mucha maduración del producto. A la izquierda en rojo tenemos el Supply Chain Readiness Level, que lo que habla es la misma ruta de maduración, pero de la cadena productiva, es decir, de los proveedores que tú necesitas tener para hacer real la manufactura y la tecnología, ¿sí? Si yo estoy tratando o desarrollando un producto y me doy cuenta que en mi país, en mi ciudad o en mi región, no se encuentra nada de lo que necesito para producirlo, pues va a ser bastante riesgoso. Eh, sí, va a ser bastante riesgoso atreverse, digamos, a realmente a manufacturarlo si mi cadena productiva está en ceros, no hay nada, y va a ser mucho más fácil y más conveniente, con menos riesgo, estar en un ambiente donde encuentro eh, proveedores de diferentes partes, tecnologías, incluso proveedores de conocimiento, proveedores de otras tecnologías. Va a ser mucho más fácil la manufactura y por supuesto también el desarrollo de la tecnología. Entonces, rápidamente, no me quiero quedar aquí en el SCRL, habla de cuáles son las consideraciones, cuáles son los requerimientos para el diseño de la cadena productiva. Si es que no hay, ¿no? Pues uno puede empezar a diseñarlos. ¿Qué debería tener esa cadena productiva? Pero generalmente siempre hay algo. Entonces, ¿cómo está? ¿Y cuáles son? Bueno, ya en la siguiente me podría mirar cuáles son las debilidades, las fortalezas de esa cadena productiva o cuáles son los requerimientos identificados míos sobre esa cadena productiva. ¿Qué necesito de la cadena productiva?
Después en el SSRL3 dice la identificación de las características, o sea, mucho más concreta esa cadena productiva en sus características. Y lo que viene del 4 al 6 son como la evaluación de las capacidades de esa cadena, la evaluación de las capacidades, creo que el 4 y el 5 están iguales, me excuso, de pronto voy a mirar si es un error, el 4 y el 5 son iguales, pero por ejemplo el SCRL6 habla de construir, de cuáles son las capacidades probadas de la cadena productiva que me permiten a mí construir mi prototipo. El 7 habla de cuáles son las capacidades de esa cadena productiva de proveerme o de apoyarme para una producción de baja cantidad de productos, ¿sí? Y el 8 habla lo mismo, pero cuando yo quiero ya producir una alta cantidad de productos. Y el último es tener una cadena productiva probada en su apoyo que me ofrezca a mí todas las características para tener una high volume production, una producción eh, de alta cantidad, digamos. No sé si me expliqué. Eh, si ustedes son gerentes de un centro de investigación, un centro de desarrollo tecnológico, si son emprendedores tecnológicos, esto es una mirada muy general, muy panorámica, donde se pueden arrojar, eh, digamos, semáforos o alertas de dónde hay debilidades, ¿sí? Ya sea en la cadena productiva, porque no encuentro determinados productos o determinadas capacidades. Entonces yo fortaleciendo esa cadena productiva que digamos que no es tan fácil fortalecer la cadena productiva, eso es más un tema así ya es que tengo que yo que tener para poder manufacturar la tecnología y el MRL pues es la maduración
Si están, ¿me están escuchando? Bueno, qué pena con todos. Se cayó la señal acá. Bueno, me gustaría preguntas. Ya hablé mucho. Igualmente ya estamos por terminar, digamos, lo grueso. Esto era, digamos, la última mirada clave. Voy a compartirles nuevamente las diapositivas de la charla. Me confirman si la están viendo. ¿Qué opiniones tienen sobre este tema de estas tres maneras de medir la tecnología, digamos la manufactura y las cadenas productivas, eh, de cara, pues bueno, al desarrollo de un producto tecnológico? Eh, el siguiente punto ya es ver esto dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, cómo se ve. Pongan atención allí en la parte amarilla o anaranjada. Es típico de las entidades del ecosistema, perdón, es típico de las universidades y de los centros de desarrollo, perdón, centros de investigación que sean muy buenos llevando proyectos del TRL 1 al 4, casi que al 5. Esta es la visión de John McCarthy, de europeo, que eh, ha trabajado para la Comisión Europea en estos temas de formulación de política pública para la ciencia y la tecnología, eh, donde dice que, bueno, que ellos ven que las universidades y los centros de investigación van hasta proyectos hasta maduración de proyectos a TRL 5. Organizaciones de investigación tecnológica los pueden llevar hasta casi el 7. Empresas intensivas en investigación del 6 al 9. Y empresas de alta tecnología del 7 al 9. ¿No? Esa es la ruta que uno debería tener clara si quiere convertirse en un emprendedor de base científica y tecnológica. Incluso más como de un emprendedor con base en el conocimiento. Uno desarrolla un proyecto, lo va madurando, hace inversiones, va probando y cuando lo tenga en el 6 ya puede empezar a hacer un ejercicio comercial, un ejercicio de buscar clientes para vender esas tecnologías. Y pues lo que les decía, si uno está en el 6 pues no puede cobrar tan duro por su tecnología que si lo tuviera en 9. Entonces, pues, es interesante ver esto. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro el ecosistema, perdón, lo que se formula desde MinCiencias, ¿sí? Desde antes de que, cuando era Colciencias. Están las fases: investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Y los grupos llamémoslos actores, de hecho, se llaman actores, así los llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces hay actores que trabajan en la mentalidad y cultura, que promueven TRL 1 básicamente, centros de ciencia, organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la ciencia y la tecnología. El TRL 2 perdón, la generación de conocimiento es el segundo bloque de actores. Están los investigadores, los grupos de investigación, los centros e institutos de investigación. Yo creo que esta generación de conocimiento científico está apuntándole a madurar al TRL 2 y 3 y 4, las invenciones. El siguiente grupo es el de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica. Allí están entidades como los centros de desarrollo tecnológico, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, y yo coloco, digamos que en el documento oficial todo esto está unido, porque realmente no está así
direccionado como a los niveles de TRL, pero yo lo coloco hacia el 7, hasta el 7, 8 y 9 porque ahí están las empresas que les interesa promover la innovación y la productividad, ¿sí? Eh, Empresas altamente innovadoras, unidades empresariales dentro de, o sea, son como unas incubadoras o de innovaciones, llamémoslo, dentro de las empresas, unidades empresariales de innovación, desarrollo y tecnología, eh, incubadoras de empresas de base tecnológica como el grupo Innovate, los centros de innovación y productividad y los parques científicos y tecnológicos de innovación. Entonces, eh, aquí están las entidades, ustedes pueden tener un mayor detalle en ese documento, en el documento 1602, o poniendo en internet como actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a toda la caracterización, es decir, todo el despliegue de estos 4 bloques de actores que hay acá, y pues se tendrá una mayor comprensión de lo que es el sistema de innovación, el sistema de ciencia y tecnología de Colombia. Lo que, digamos que hemos hecho un estudio y está muy bien pensado todo este esquema de trabajo del sistema de ciencia y tecnología en Colombia. Está más enfocado hoy en día hacia la transferencia de los conocimientos, es decir, que en realidad los desarrollos y las invenciones y las innovaciones realmente terminen llegando al mercado. Es como el énfasis que hoy en día se puede leer dentro de la política pública y de ciencia y tecnología, y característicamente eh, se identifican características desde, no sé, hace 2 años, hace 3 años hacia atrás, en una mayor intensidad o enfoque del sistema de ciencia y tecnología solamente en la investigación y desarrollo. Hoy hay como más énfasis en completar este TRL, que no sea solamente la observación, el desarrollo y hasta ahí, sino que efectivamente terminen llegando al mercado, a las industrias, todas las invenciones transferidas en innovaciones que el sistema de ciencia y tecnología ha desarrollado. Ese es como un rápido diagnóstico de unos trabajos previos que hemos hecho en el grupo Innovati sobre cómo está la ciencia y la tecnología hoy en día. Le hace falta un poco más sinergia en sí, entre todos los actores. Y acá, esta es una visión del ecosistema, de las entidades del ecosistema de emprendimiento con las entidades del ecosistema de innovación. Más hacia el TRL 1 al 4 están la mayoría de entidades que ustedes encontrarán en el documento 1602 o en las plataformas, en la plataforma web de MinCiencias sobre los actores. Entonces ahí tenemos a las universidades, tenemos a las corporaciones de investigación, tenemos por ejemplo a parques como el Jardín Botánico, es una entidad, es un actor dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Allí se investiga, allí se desarrolla o se observa eh, los fenómenos desde la ciencia, se innova, Centro Tecnológico de las Industrias del Calzado, Cuero y Afines, por ejemplo, el Instituto Sinchi, que son estudios amazónicos, el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, también hace parte del esquema de ciencia, tecnología e innovación y estudia el lenguaje. El Instituto Humboldt, Cenova, Ceniflores, parques como por ejemplo Maloca, hacen parte del esquema de ciencia, tecnología e innovación de Colombia. El Parque Explora en Medellín, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este es el que está en proyecto
el Parque Científico y Tecnológico de Bogotá es uno de los 3 parques más grandes que se construirán eh, en Colombia. Y el de Bogotá, el Parque Científico y Tecnológico de Bogotá, va a quedar ahí cerca al CAN, muy cerca de la Universidad Nacional. Por ejemplo, el CATI también es una entidad pública que su misión es facilitar, informar, asesorar en temas de propiedad intelectual. Y de aquí hacia la derecha están más las entidades que tienen que ver con el emprendimiento, que son ya mucho más en TRL 8 y 9, que son sistemas operativos probados, listos, donde lo que necesitan son, por ejemplo, validaciones últimas de la forma como pueden entrar al mercado. Necesitan financiación, por ejemplo, Bancoldex tiene algunas líneas de financiación. Por ejemplo, estas Finactiva también son algunas líneas, digamos, muy recargadas hacia los proyectos de TICs, no tanto hacia los proyectos, no sé, por ejemplo, de materiales o, o agrícolas. De pronto Finagro pues está allí para respaldar los proyectos en cuanto a la financiación de proyectos de innovación en temas agrícolas. Algunas empresas como Ecopetrol y Alpina, que son caracterizadas como empresas altamente innovadoras por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y otras que son ya muy específicas del ecosistema de emprendimiento, como Indiegogo, Kickstarter, que son un par de empresas extranjeras, que son plataformas para crowdfunding, para financiar iniciativas por medio de las masas, ¿no? De las personas. Plataformas como Meetup son escenarios donde aficionados y entusiastas científicos y expertos en diferentes temas se reúnen a hablar y a desarrollar sus prácticas. Y otras que están aquí como Colcapital, que son la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado para invertir en proyectos. Bueno, estos que están aquí más a la derecha son entidades que promueven el emprendimiento, como por ejemplo el Fondo Emprender también, que está muy cerca del grupo Innovate también con la operación del Fondo Emprender. Son entidades que no están orientadas, por ejemplo, a interesarse a proyectos que vayan en TRL 4, ni 3, ni 5. Esas entidades que están aquí están más enfocadas en proyectos que tengan una mayor maduración. Y entonces, si ustedes ven, es de incentivo de la política pública estar más orientado a recursos por parte del gobierno, llamémoslo así, hacia el desarrollo de la ciencia en empresas privadas, ¿ya? No tanto perdón, públicas, no tanto de una lógica de mercado, sino más bien una lógica, no sé, de no mercado, sino de inversión en ciencia y tecnología. Eso pues en Colombia. En otros países, en otras latitudes, pues puede llegar a ser interesante de acuerdo a los tamaños de los mercados que una empresa privada coja proyectos que estén en TRL 3, 4 y 5 para madurarlos. Pero pues tendrían que ser proyectos con mucho potencial económico, llamémoslo. Entonces, bueno, creo que ya hemos terminado con los conceptos generales. ¿Tienen preguntas? Sobre este tema? Están mis datos por si acaso hay algún otro. Bueno, quiero hacer como un pequeño ejercicio antes de que nos vayamos. Aquí están los datos de las redes de Innovate, los datos míos, y quiero preguntarles o llevarlos o hacerles como una reflexión sobre cómo habría sido el TRL para un par de productos que desarrolló la empresa Bloomberg. ¿Alguien lo conoce?
la empresa Bloomberg, una empresa estadounidense que es de propiedad de uno de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos actualmente, el señor Bloomberg. Voy a compartirles la pantalla porque quiero que veamos una observación o cómo pudo haber sido la observación de este señor Bloomberg sobre un tema, una práctica, digamos, difícil o que tenía muchas alternativas de mejora en los años 70 en las bolsas de valores. Pues digamos que la que este señor observaba era la de Nueva York. En 1970 crea este señor la empresa. Había trabajado en bancos y estaba muy relacionado con esta industria y se daba cuenta que las negociaciones y el uso de los sistemas de información apenas estaba en desarrollo. 1970, sistemas de operativos muy básicos, la industria de, de las finanzas estaba como en desarrollo y las herramientas que se utilizaban muy probablemente eran hojas de cálculo elementales. También se continuaban desarrollando operaciones, bueno, mentiras, casi todas digitales, algunas con mucho, yo creo que soporte de escritura física, ¿sí? No tanto digital. Imagínense esos escenarios. Por aquí creo que están viendo mi pantalla. Hay unas imágenes de la bolsa de valores, pero como en los 30. Entonces, pues por supuesto, se utilizaban solamente libretas y se utilizaban mucho lápiz y papel, nada de software, por supuesto. Tenemos por aquí unas imágenes de la bolsa de valores en los 70, por ejemplo. Aquí al fondo creo que ya se identifican unas pantallas, pero estas pantallas en ese momento yo creo que eran solamente para ofrecer información, es decir, proyectar información, pero las operaciones, muchas de ellas se hacían muy manualmente, muy operativamente. Es más o menos, pues, en el 70 se crea la empresa, ese señor también ofrece y crea el sistema de información, lo que él observa es una dificultad y una necesidad de la sistematización de la industria, eh, y es cuando en 1980 ya se nota por las imágenes, habría que mirar cuáles son las de la década de las que estoy aquí proyectando, donde ya se puede observar que hay más digitalización y hay un sistema de información que es el que él diseña y lanza. Entonces, imagínense, en el TRL1 podríamos estar hablando de ver a muchos corredores de bolsa trabajando con monitores pequeños, con monitores de pronto con pantallas blancas que desgastan la visión, de pronto cometiendo errores porque la operación de esos sistemas son muy simples, llamémoslo, con muy pocos controles. Y con base en esa observación, este señor lo que empieza a diseñar es un prototipo de sistema de información donde la información está ordenada. Ya les voy a mostrar, creo que es en el otro, donde la información está ordenada y, y lo que él ofrece es, voy a ponerlo por aquí, sistema de información, sistema Bloomberg. Lo que él ofrece, donde lo proyecto, yo creo que esta imagen es lo que más representa lo que les estoy diciendo. Él ofrece un producto con fondo negro, es una de las variables que determina que es importante, porque con el tiempo las hojas de cálculo con las que se utilizaban y se controlaban las operaciones, pues eran desgastantes para el ojo, así de sencillo. Un fondo negro mantendría a un corredor de bolsa menos
desgastado, menos cansado. Eso fue una variable. Para contrarrestar también los errores que se cometían, el sistema de información ofrece seguros para poder comprar o vender, ¿sí? Activos financieros por miles y millones de dólares, ofrece alarmas, ofrece semáforos, ofrece accesos directos a la información y también este esquema de información abarrotado de cosas. Eh, es útil, es funcional y a lo largo de la maduración, imagínense cómo sería el TRL para prototipar y para desarrollar esta tecnología que terminó revolucionando la industria de las finanzas. mmm, Podríamos decir que es una innovación disruptiva porque cambia totalmente la industria en muy poco tiempo y se convierte hoy en día en un patrón. Uno ve muchas veces estos colores brillantes que mantienen al corredor de bolsa atento con toda la información disponible. Incluso también uno puede, por ahí le van botando, hay como ¿cómo se llama eso? Una pasarela de noticias y es un pequeño renglón donde va apareciendo noticias importantes de la cotización de los activos financieros, de eventos que suceden en las economías, eventos políticos también, y todo eso pues es información que un corredor de bolsa debe tener. Entonces, a esto voy, es a mostrarles un producto, una innovación que transforma una industria con base en el desarrollo de un producto que es un software que se ve típicamente así como les estoy mostrando. Vamos a ver si hay más imágenes. Eh, Aquí están, no sé, están las muy pequeñas, pero pueden buscarlas. Todas estas son formas de ver la información por medio de la plataforma Bloomberg, donde como ustedes ven, pues hay mucha información, controles, es muy gráfico y esto permite tener un producto que las empresas financieras adoptan, compran, incluso el sistema de información más económico que está en el mercado cuesta como $25,000 el año y las empresas que cotizan en bolsa lo lo pagan porque les sacan, es muy valioso para esas empresas. Es tan valioso que, mejor dicho, no tenerlo significaría estar por debajo del nivel de competitividad de otras empresas que también compran y venden activos financieros en la bolsa. Entonces, bien, eso por un lado, y el otro que complementa este producto son dos cosas. Uno es el sistema de información y el otro es que ellos también, Bloomberg desarrolla este tipo de teclado. Para esto también debió haber habido un desarrollo que se pudo haber medido con TRL, con la maduración, las pruebas en el laboratorio, en el mercado, incluso habrá llegado el momento en que esto se le ofrece a un trader profesional que en el día a día pudo haberlo utilizado para probarlo en las primeras etapas. Entonces este teclado está especialmente diseñado para tener accesos directos, mmm, eh, teclas con colores que significan algo, es decir, que tú tienes que tener muy claro que esa tecla no deberías oprimirla para no cometer errores. Tan simple como eso disminuyó los errores en la operación de las bolsas y las compras, digamos, particulares también de activos financieros. Y lo otro que complementa este producto, llamémoslo este proyecto, esta empresa, esta oferta de valor son estas pantallas. Estas pantallas también son diseñadas, son pantallas Bloomberg eh, que optimizan el espacio, que tienen unos esquemas de interconexión que permiten ver la información del sistema de información y también se puede uno imaginar cómo habrá sido el proceso de desarrollo de esas pantallas hasta tenerlas listas
para la venta. Entonces, bueno, esto era lo que les quería contar ahora sí de últimas. Un ejemplo sobre el caso de Bloomberg, que después, aquí está la página de Bloomberg, que no solamente es un sistema de información, sino que tiene Bloomberg Noticias, casos de análisis económicos y también teclado a pantalla Bloomberg. Entonces, estoy atento a sus preguntas. Ya voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Y cómo les pareció? ¿Les sirve? Tenemos 25 personas en la audiencia. Daniel, gracias. Pues sí, yo creo que no solamente para el tema de, pues, de TPI, yo creo que tienes una herramienta, es una forma de organizar eh, el trabajo, ya sea en un ámbito de investigación, si el día de mañana están ustedes en una organización como que están más orientadas al desarrollo tecnológico, un centro de investigación, aquí o en el mundo, es una, podemos decirlo que es como un lenguaje universal en estos temas de desarrollo tecnológico, o si van a llegar ustedes a la gerencia de una empresa, puntualmente a la gerencia de la tecnología o de desarrollo tecnológico en una empresa grande o una empresa que se basa en eso, pues bien, es una herramienta clave. Si no es más, Andrei, ¿tienes algún tema clave que tengamos que saber? No, no, señor, ya, pues si no hay ninguna pregunta por parte de todos los invitados, pues yo creo que eso es todo el día de hoy. Entonces, profe Fernando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A todos los asistentes también, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ya eso sería todo el día de hoy. Entonces, espero que todos Súper, tengan una buena tarde. Eso sería todo. Muchas súper. gracias. Vale, entonces esta presentación queda también allí compartida, por si quieren revisar o pues contactarme con mucho gusto. Que estén muy bien, muchos éxitos en ese proyecto. Que tengan muy buena tarde. Pues Vale, sí, muchas gracias. en cuanto a lo de la presentación, esa se les va a estar subiendo al móvil, ¿vale? Entonces allá la podrán encontrar. Perfecto. Bueno, muy buena tarde, que estén muy bien. Muchas Vale. gracias. Hasta luego, profe Fernando. Hasta luego a todos. Que Feliz estés tarde. bien, André. Chao.